Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista con nuestra hermana Olga Tapia. Dios me la bendiga, hermana. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Ella no vive aquí en Tijuana, hermanos, así es que le agradecemos mucho por haber venido hasta acá para compartir su testimonio, las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Nuestra hermana Olga, es un privilegio tenerla aquí con nosotros en Coinonía y en Testimonios de Vida. Ella es la presidenta del concilio de la iglesia, es Confraternidad Pentecostés de la Iglesia de Dios. Muchísimas gracias, hermana, por estar aquí. Nos va a platicar ella. Ahorita vamos a sacarle todo, hermanos. No es cierto. Vamos a estar platicando con ella, que ella nos platique cómo conoció al Señor, de dónde viene, cómo ha sido su vida. Amén. Y vamos a empezar leyendo esta parte de la Escritura en el Salmo 145, del versículo 4 al 7, dice la palabra del Señor: de generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Hermana, Dios le bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias, gracias hermana. a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo llega Olga Tapia acá a Tijuana? ¿Usted no es de aquí de Tijuana? No, yo no soy de aquí de Tijuana, soy del estado de Nayarit. De Nayarit, allá es el estado que la vio nacer. Sí, allá es. Pues fíjate que llegó cuando tenía la edad de 18 años. Ajá. Llegó porque en eso mi papá y mi mamá se separan. Okay. Se separan y entonces mi mamá pues dice, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Tijuana. Aquí teníamos ya una tía, única hermana de mi papá, y con ella llegamos a esta ciudad. Hizo su plan. Sí, ese fue el plan de venirnos a refugiar acá a Tijuana, en casa de mi tía. Recibir ese apoyo que necesitábamos, moral, espiritual, claro. Y todo, sí. Así es. ¿Tiene más hermanos usted? Sí, somos 7 hermanos. 7. Ahorita ya no. Todos nos venimos. Okay. Todos nos venimos. Mi mamá junto con nosotros, nada más. Y uno ya no lo tenemos. Uno ya murió, pero somos 7 nacidos. 7 en total. ¿Usted es la mayor? Yo soy la mayor. Okay. Así es. ¿Le tocó entonces apoyar a su mamá? Sí, así es. Me tocó apoyar a mi madre. Estaba estudiando la normal para ser maestra. Okay. Estaba en mi primer año y pues ahora sí que mi tía llega de visita y dejé mis estudios cuando se separan mi papá y mi mamá para poder ayudar a mi madre con los 6 hermanos. Así empecé. Así fue mi venida para acá. Así fue. Llegó aquí. Así llegó a esta ciudad. Cuando ustedes se vienen para acá, ¿ustedes conocían del Señor? No conocía, pero ya había amigas de la secundaria, de la prepa, ya había compañeras que me hablaban, vecinos, pero no le ponía mucho atención de veras, porque se me hacía algo raro, los veía llorar, los veía reírse, y se me hacía algo raro. Sí, decía yo, pues, ¿qué les pasa? ¿Qué tiene? Iba y me asomaba a las iglesias, pero así por la ventana, pero no me atrevía a entrar. Entonces, muy vagamente me acuerdo, de muchas cosas. Usted era una adolescente, pero sí, pero en mi niñez sí me refugié en la iglesia católica. Tomé la primera comunión y me gustaba ir, pero ya más grande, ya fue cuando mis compañeros, vecinos me hablaban de el evangelio. Así es. Y fueron sus primeros conocimientos que tuvo de la palabra. Sí. Aunque no me acuerdo mucho, solamente me acuerdo que los hermanos lloraban y se reían. Eso nada más me acuerdo, no me acuerdo de más. Sí. Había llanto y había alegría, hermanos, eso es que ya saben. Ok, entonces llega usted aquí a Tijuana con su familia. Aquí es donde entonces empiezan ya a formar su vida como familia. Usted empieza a trabajar, ya no siguió estudiando. Ya no seguí estudiando
llegué a trabajar para poder ayudar a mi madre. Así es. Estuve trabajando en hotel, en hotel. Porque, o sea, fue la manera en que encontramos rápido trabajo en un hotel, a través de otros conocidos, y fue que encontramos, y ahí estuvimos trabajando. Muy bien, trabajadora la hermana desde joven. ¿Cómo fue que usted conoce al Señor? Mira, sí, ahorita te estaba platicando que mi tía fue a visitarnos. Mi tía, cuando fue joven, ella vio la vida que llevábamos con papá. Entonces ella le dijo a mi madre: te prometo que un día te voy a ayudar, porque sufrimos mucho de violencia intrafamiliar. Entonces ella va y la primera que se viene soy yo. Y llego a la casa de mi tía y me dice: aquí no bailes, aquí no fiestas, aquí iglesia. Aquí iglesia. Y ella ya había sido cristiana antes. Cuando ella prometió ayudarnos, ella no conocía al Señor, sino fue cuando lo conoció, y dice que Dios la mandó. Que Dios le puso en su corazón que era como que el tiempo de ir a auxiliarnos. Y llegó, y mi madre dice: pues te vas tú primero. Y me vine yo primero, y ella se quedó, después se vino. Y ahí es donde empieza, pues. Ella fue la que las empezó a llevar. Ella, a la sí. Perdón, ahorita dijo su tía por parte de mi padre. De su papá. De mi papá, la única hermana de mi papá. Wow. Sí, son 4 varones y ella única de mujer. Y ella decidió ayudarlos a ustedes. Ella decidió ayudarnos, de traernos para acá. Sí, claro. ¿Cómo fue? Usted empieza a ir a la iglesia porque la tía le dice iglesia. Sí, iglesia, obligadamente. Obligadamente, así es. Sabes que en la iglesia, no sé si ahorita, pero en la congregación ya no se practica así con nosotros. Pero antes había testimonios y peticiones, ¿verdad? No sé, aquí todavía. Pero entonces mi tía se levantaba y decía: quiero que oren por mi familia y especialmente por mi sobrina, porque es una rebelde, porque no me daba gusto que me invitara, pues. Aunque de niña me gustaban las cosas de Dios, pero te digo que me refugié en la iglesia católica. Ya después crecí y ya no. Sí, claro, entonces, estaba joven, pues. Entonces, sí. Entonces ya no me gustaba, pues, porque no le entendía. No entendía nada de lo que se trataba. Entonces yo como que me empecé a aburrir, a enfadar, y aproximadamente duré 1 año asistiendo así. Obligada. Obligada, no por gusto, obligada, la mera verdad. Y estaba a punto de irme. De irme. ¿Qué pasó? De irme, de regresarme. Dije: no, esto no es vida, yo ni le entiendo, ni sé de qué se trata, no le comprendo nada. Y en una de esas que Dios toca mi corazón, ¿verdad? Algo vino a tocar mi corazón. Yo estaba viviendo, en mi vida espiritual, estaba viviendo mucho rencor, mucho odio por todo lo que vivió, sin sentido a la vida, por la situación que vivimos en casa. Desde los 9 años yo me empecé como a hacer conciencia de todo lo que estábamos viviendo. Entonces creé en mí, especialmente hacia mi papá. Resentimiento, rencor, muchos sentimientos malos, y no tenía deseos como de vivir. Había amargura también, se creó en mí amargura, nada me parecía bonito, nada me parecía alegre. Entonces, ahí, de esa manera, Dios llegó a mi corazón y tocó. Bueno, en alguna predicación, algo. Pues fíjate que sí, hubo una predicación, no entendí mucho, solamente me acuerdo que dijeron, que hablaron de San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo. La pastora de ahí partió, una pastora que venía de Culiacán, Sinaloa. Y ella, pero lo demás no lo entendí. Solo que al último, cuando terminó y hace el llamado, ahí sí, hace el llamado, yo empiezo a llorar. ¿Por qué lloro? ¿Qué dijo? Yo empiezo a llorar porque en mi corazón oí una voz que retumbaba que me dijo que yo era una persona pecadora.
y pecadora, me dijo, porque tú has odiado, has guardado rencor, has guardado resentimiento y tú eres una pecadora. Y me dijo, yo te amo y vine a salvarte de esto. Wow. Entonces empecé a llorar y a caminar hacia lo que le decimos nosotros el altar. Ajá. El lugar donde se hace el llamamiento para orar. Y yo me acuerdo que caí de rodillas a llore y le dije, perdóname. Fue la palabra, pues fue el Espíritu Santo hablando directo a su corazón. Prácticamente así fue, porque el mensaje no lo entendí, solamente me acuerdo de ese versículo, pero en el llamamiento yo dije, y yo estaba decidida a ya no ir. Y fue cuando Dios habló, fue cuando yo experimenté ese tratar de Dios en mi vida. Wow. Así empezó. Cuando yo caigo de rodillas, ajá, pues pasó el tiempo, la gente se fue y yo estaba llore, rodeada de jóvenes, de hermanas. Yo lo que alcanzaba a oír que decían, Señor, libera a esta joven, sánala y libera, haz tu obra en ella. Eso sí, ya me empecé a acordar. Y cuando yo me levanté, ya nomás estaba la pastora, estaban el grupo que estaba orando por mí, ya toda la demás gente se había ido. Y empecé a tener otra experiencia, que yo iba caminando como sobre nubes. Ligerita. Ya empecé a verla como la vida, la gente diferente a como yo la veía. Sí. Ya sentí algo bien diferente. Y a partir de ahí, ya no me sentí obligada. Yo era la primera que me alistaba para irme. Ya están listos porque yo ya me voy, ajá, a la iglesia. ¿Cómo es importante por este lado los ministros saber que cada palabra que se predica, se habla, tiene un impacto? No sabemos en quién, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero el Espíritu Santo se encarga. Uh-huh. Él es el que nos conoce. Y el otro lado, siempre hay una persona, 2 personas, 3 personas que tienen necesidad. Uh-huh. Y que los ministros posiblemente no saben, pero quien sí sabe es Dios. Él es el que nos conoce y sabe en qué momento va a tratar en nuestra vida. Uh-huh. Qué bonito. Entonces usted ahí fue cuando ya empieza a ir de forma voluntaria. De forma voluntaria. Dios tuvo que hacer algo. Como ve la presidenta, hermano, de la confraternidad. Sí, a la fuerza. Dios nos llama y no sabemos el plan de Dios para nuestra vida. Prácticamente a la fuerza me llevaron. Fuerza, no me preguntaron ni nada. Con el hecho de vivir en su casa, aquí, en esta casa, se va, quiera o no quiera. Wow. Así fue mi conversión, así fue. Uh-huh. Como empecé a ir. Como empecé a ir a la congregación donde Dios hizo su obra. Donde Dios hizo su obra en mí. ¿Qué sigue después de ahí que usted conoce a Cristo? Bueno, sigue que yo sigo yendo a la congregación. Uh-huh. Luego tengo el sentir de invitar a otros, uh-huh, ¿verdad? Pero antes, pues hubo gente que me abrazó. Me abrazó para discipularme, okay, de una manera no tanto como dar como como un estudio, no, sino más bien las jóvenes compartían su vida conmigo, que invitarme un cafecito, que invitarme un té, que invitarme a sus casas, a salir al centro. Ajá. Esa fue su manera de discipularme, no tanto mucho de estudio. Ajá. Usted miraba, pues era más de acción. Sí, así es, así fue, así duró, pues siempre tiempo, como algunos meses, unos meses. Entonces yo ya asistí al grupo de jóvenes y la pastora yo creo que vio el cambio en mí. Sí lo vio. Vio como un cambio muy radical. De tal manera que ella después me invitó a ser parte de los jóvenes, pero como maestra de jóvenes en poco tiempo. En poco tiempo. Y le dije, no, pues yo no sé ni la Biblia ni nada. Pues aquí está el expositor y con esto tienes. Ajá, el librito ahí que te guiaba. Sí, ella me aventó al ruedo.
Ella me impulsó y le dije, no sé, porque creo que no recuerdo bien si había renunciado el maestro de jóvenes. Y como ella veía que no faltaba, fuera mi tía, constante. Ya ahora sí, si mi tía llegaba tarde, yo iba por delante. Ajá. Yo ya nadie me esperaba. Era una sed, era algo que había entrado dentro de mí, que yo ya no esperaba a nadie, y me iba solita. Y me iba a pie. Yo caminaba, aquí conocí al Señor, vivía en la Tenochtitlan, colonia Tenochtitlan. Ajá. Caminaba a Miramar, Laureles, ajá, y llegaba a Lázaro Cárdenas. Ah, okay. 3 colonias pasaba a pie. Sí, conozco, hermanos, y sí está largo el trecho. Sí, a pie, cruzábamos por los cerros. Me iba con otros hermanos que se iban más pronto, y ahí muchos hermanos de la Tenochtitlan íbamos hasta la Lázaro Cárdenas. Entonces, esa hambre creo que fue la que miró su pastora en ese momento. Yo creo que sí. Y fue entonces como usted empieza a servir en la iglesia. Sí, así es. Como maestra de jóvenes. Sí, ella no vio que estaba recién convertida, que estaba verde, que estaba tierna en las cosas de Dios. Ella vio como que la pasión y el interés. Sí. Eso es lo que vio ella, porque me vio. Es que eso es lo que usted iba a empezar a transmitir a los demás. Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, ese amor por el Señor era lo que los demás jóvenes iban a estar mirando en usted. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo duró dando esas clases? Pues tenía que yo unos 17 años, 18, como a los 19, a los 19, porque a los 19 ella me motiva a entrar a la escuela bíblica. Dijo, ahora te vas a ir a preparar. Primero dio clases y luego se preparó. Sí, me mandó a la escuela bíblica. Me mandó al Instituto Betania de las Asambleas de Dios, porque ahí conocí yo al Señor. Ajá. Y me apoyó el primer año. Entonces ahí fue lo que siguió, de que me mandó a la escuela bíblica. Ahí empezó su carrera. Ahí empecé mi carrera y yo decía, yo quiero ser pastor. Yo no sabía lo que decía, hasta ahorita me doy cuenta. Todavía hasta ahorita me cae el 20. Dije, no, pues si el pastorado es mucha responsabilidad. Wow, sí. Y yo duré mucho tiempo, sí, en medio de todo. Y hasta ahora como que se me abre un telón y digo, no es cualquier cosa el pastorado. Tiene estos riesgos, tiene estas bendiciones, pero tiene esto y esto. Pero yo me acuerdo que lo decía en voz baja yo, no a la pastora. Dios me escuchaba, pero me mandó la pastora. Cuando está transcurriendo todo eso, ¿su mamá ya estaba aquí, sus hermanos? Sí, ya todos íbamos, ya toda la familia. Todos empezábamos a ir, mis hermanos. Mi madre casi no, porque ella se dedicó más a trabajar para sustentar la familia. Ahora sí que ahí ya dejé de trabajar, me fui a la escuela bíblica a internarme. Sí, ahí estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y mi madre sí se puso mal porque era un apoyo grande que tenía conmigo. Y yo había un fuego dentro de mí que dije, pues madre, ya no te voy a poder ayudar, yo me voy a ir a prepararme porque yo voy a servir a Dios. Pues, ¿cómo decía? ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿cuánto tiempo estuvo en el instituto? 3 años. 3 años. 3 años. Estuve internada. Pero teníamos salidas todos los lunes, teníamos salidas, salí a visitar cómo estaba mi familia y todo eso. Ajá. ¿Y sale usted del instituto? ¿Qué siguió después de eso? Bueno, seguí sirviendo en la iglesia, en la congregación. Volví a trabajar otra vez, pero antes tuve unos meses de misiones. Okay. Salimos a misionar por Sonora, por Hermosillo, por Obregón, por Cananea, Sonora, esos lugarcitos. Anduvimos otra compañera y yo que estuvimos en la escuela bíblica y dimos como hacer un servicio a la comunidad, a las iglesias. No recuerdo si nos enviaron o nosotros pedimos ir. Y que si nos atendían o que si teníamos oportunidad de servir en las iglesias. Eran iglesias ya establecidas, formadas, y hacíamos escuelitas de verano. A eso nos dedicamos, a hacer escuelitas de veranos y alentar a los hijos de los pastores. Porque vimos que había necesidad. Y ahí Dios
¿Cómo ahorita lo pienso? Es usted la presidenta de la confraternidad, pero Dios, por lo que estoy escuchando, la ha llevado desde jóvenes, niños. Sí. O sea, sí. En su trayecto, en su crecimiento, Dios la fue moldeando y le fue trabajando con diferentes personas. Sí. Para que ahorita usted está como la presidenta de la confraternidad y creo que Dios dice, estás capacitada. Sí, fíjate. En vez de debería de haber empezado con los niños, pero empecé ahora sí que no por mí, sino por la pastora, porque ella me obligó también. Ahora sí como que yo estaba obligada, iba haciendo las cosas obligada y ya después por gusto, ya por alegría. Sí. Qué bueno, así empezó a servir al Señor. ¿Qué pasa? Está en las misiones, regresa, empieza a trabajar, nos dice otra vez. Sí, otra vez, para apoyar a mi madre. Porque había mucha necesidad en la casa, todavía pues material, económica, y apoyar a mi madre con mis hermanos también. Entonces, para esto todavía no me caso, ahí estoy todavía en la casa. ¿Cómo conoce a su esposo? Pues lo conocí en la escuela bíblica. Ahí lo conocí, pero no novio, cero. No era permitido hasta que salimos. ¿En el instituto? Ahí en el instituto, sí. Ok. Ahí lo conocí. Sí, ahí lo conocí. Desde ahí dijo Después de que salí del instituto duramos aproximadamente como un año noviando. En ese trayecto, saliendo de la escuela me puse de novia. Y ya fue cuando nos fuimos a misionar y un poquito a trabajar. Y ya de eso ya me caso. Eso todo sucede aquí en Tijuana. Aquí sucede en Tijuana, sí, claro. Sí, aquí lo conoce empiezan su noviazgo. Sí, así es. ¿Y luego cómo se casan aquí mismo en Tijuana? Aquí mismo, en la congregación donde estaba. Para esto, fíjate que en la iglesia donde yo estaba con la pastora, la iglesia levanta una misión. Y esa misión la hacen donde yo salía, para ir a la iglesia, en la colonia Tenochtitlan. Toda la congregación empezó a trabajar, envían un pastor de las asambleas de Dios y entonces yo me quedo a ayudarle, yo ya no voy para allá. Y ahí en esa iglesia fue donde yo me casé. Ahí empecé otra vez a trabajar con niños, a invitar niños, invitaba matrimonios, jóvenes, la gente no quería. Y dije, bueno, dice la Biblia que no vayamos con las manos vacías, pues yo voy a ir a buscar niños. Y me soltaban a los niños las personas. ¿Usted los llevaba? Yo me llevaba muchos niños a la escuela dominical. Muchos niños me llevaba. Así fue como terminé mi soltería, sirviendo al Señor con niños. Y también con los jóvenes, siendo líder de jóvenes en la congregación. Pero eso yo lo hacía por voluntad propia. Luego me salía a las canchas, a hablarle a los cholos en aquel tiempo. Hablarle mucho cholo. Muchos jóvenes que andaban en eso se convirtieron al Señor, otros no. Otros hasta que me casé me di cuenta que se habían convertido al Señor. Usted sembró, pues. Sí, sembré, ahí buscándola. Me metí eso en la cabeza, de decir, no, que no vayamos, no recuerdo bien ese versículo, pero dice que no vayamos con las manos vacías, que no lleguemos al templo o a la congregación con las manos vacías. Y yo dije, no, yo no voy a llegar con las manos vacías, tengo que llevarme a alguien, tengo que cargar a alguien. Y logré llevarme muchos niños, jóvenes, no muchos, pero solamente sembraba, ya Dios fue empezando a hacer la obra. Así es, gracias a Dios. Entonces, qué bendición, hermanos, poder, nos cuenta nuestra hermana cómo fue su infancia y cómo Dios transformó su lamento en baile. Amén. Sí. Cómo Dios transformó su lamento en baile, cómo de llegar obligada a la iglesia, el Señor, sabiendo su necesidad, toca su corazón y una vez que el Señor nos toca, hermanos, pues ya no hay vuelta de hoja. Podemos sentir su amor, su abrazo, su paz, lo que Dios hace. Gracias, hermana, por compartirnos esta parte de cómo conoce al Señor. En un momento continuamos con esta entrevista. Dios les bendiga. Bienvenido a casa. Bienvenido a tu iglesia.
Nuestros días de servicio y horarios son: miércoles, oración de 7 de la noche a 9 de la noche. Viernes, culto general de 7 de la noche a 9 de la noche. Y el día domingo, nuestra escuela dominical y culto general de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ven con toda tu familia, Dios tiene algo preparado para ti. Te esperamos, Iglesia Nuevo Pacto te invita. Muchísimas gracias, hermanos, por continuar con nosotros. Estamos platicando con nuestra hermana Olga Tapia y ella nos está dando su testimonio, amén, de cómo conoció al Señor. Y ahorita nos platicaba, hermana, que usted conoció a su esposo en el Instituto Bíblico, amén. Así es, ahí lo conocí. Ahí nos conocimos, sí, muy bien, como todos los demás compañeros. Ajá. Y después de que sale del Instituto Bíblico, ustedes empiezan un noviazgo y se casan. Sí, así es, así es. ¿Empiezan a vivir aquí en Tijuana? No, él venía de Tecate, okay, y tuve que trasladarme con él a Tecate. ¿El nombre completo de su esposo? José Guadalupe Rodríguez Rojero. Amén. ¿Él ya partió con el Señor? Sí, ya partió con el Señor. Pues ahora en la pandemia, en la segunda ola, él murió, él se fue con el Señor. Ya, él ya está descansando, a gusto, tranquilo. Ya ahora nos dejó trabajando a nosotros. Le seguimos con toda la visión que Dios le dio. Amén. Entonces ustedes se casan y se va a vivir a Tecate. ¿Cómo empiezan? Porque está la iglesia actualmente en Tecate. Sí. ¿Cómo empiezan, hermano? Platíquenos. Bueno, él ya estaba pastoreando. Saliendo de la escuela bíblica, tenía él un pastor, entre todos los miembros, un pastor que él se denominó un pastor encargado. Y lo enviaron de ahí. Le dijeron, tú te vas a ir, porque también ellos vieron en él pues ese llamado. Sí. Entonces lo envían, y ya que salgas de la escuela, entonces tú vas a tomar el pastorado y yo voy a dejar de ser el pastor encargado y tú vas a ser nuestro pastor. Okay. Es una iglesia que nació debajo de un árbol, después donan un terreno y ahí todos empiezan a trabajar y se convirtió en una iglesia. Okay. Pero nació debajo de un árbol y toda la gente ya se trasladó al lugar donde estaban edificando. Y ahí fue donde, cuando yo me voy, ya nos presentan, o sea, ya nos casamos y ya nos presentan como los pastores, el pastor encargado. Ajá, y usted, ¿cómo se sentía? ¿Qué edad tenía? 24 años. 24 años. Y usted dijo, caray, ya voy a ser pastora. Ya voy a ser pastora. Ya ahora sí directamente. Ajá. Porque no es igual apoyar, ayudar a tus pastores a que entrar ya directamente. Ajá, estar al frente. Sí, había como unas 5 familias. Había 5 familias, así es que sí, ya sentí el peso, sentí ya la responsabilidad. De estar al frente. De estar al frente, ya ahora sí. Sí, así es. ¿Y cómo se llama la iglesia? Centro Evangelístico Nueva Jerusalén. Que es hasta donde actualmente... Sí, ahí sigue. Ahí sigue. Era chiquitita, ahora ha crecido, ¿verdad? En edificio, en almas, y así. ¿Cómo ha sido su experiencia al ser pastora, su familia? ¿Cómo crecieron ahí? Bueno, nos multiplicamos mi esposo y yo. Hay que llenar la iglesia. Si no vamos a evangelizar, hay que llenarla teniendo hijos. Y le decíamos a todos los hermanos, si no van a salir a evangelizar, empiecen a tener hijos. Como dice la Biblia, henchid y llenar la tierra. Bueno, tuvimos 5 hijos. 5 hijos empezaron a crecer y ahorita todos ellos están apoyando ahí en la congregación. Pues uno de ellos es el pastor principal. Yo quedé como pastora fundadora consejera en ese lugar después de que mi esposo murió. Entonces ya había planes en mi esposo de que uno de nuestros hijos tomara el lugar para nosotros dedicarnos de lleno a los pastores, a apoyar en la confra.
Entonces, ese ha sido el crecimiento y el desarrollo. Nuestros hijos los empezamos a instruir en el Señor y pues ahí, en todo lo que hacíamos nos lo llevábamos. Andaban con nosotros, empezamos a platicar con ellos desde pequeñitos, empezamos a declarar que uno iba a ser apóstol, profeta, maestro, o sea, los cinco ministerios. ¿Quién sabe? Todavía no vemos del profeta. Bueno, por ahí vemos. Ajá. El apóstol. Y así empezamos a declarar, ¿y qué es eso? Y ya les empezábamos a decir. Y nos acompañaban donde quiera que, y luego aparte, donde quiera que íbamos. Y aparte, pues, gente que venía de otras partes, ellos oían ahí como las pláticas del ministerio, todo eso, ¿verdad? Fueron creciendo y aprendiendo. Sí. Amar el ministerio. Pero aparte, pues tuvieron ellos que personalmente entregarse al Señor, personalmente conocer al Señor. Cada uno de ellos tuvieron que, les decíamos, tienen ustedes que conocer al Señor, díganle al Señor, porque tomar su propia decisión. Sí, personalmente lo tienen que hacer. Sí, porque aquí la salvación no se hereda. No se hereda, no. Aquí hay que, ¿verdad? Recibirla. Así cuando nos la ofrecen, hay que recibirla, hay que decidir. Así es, así es. Gracias a Dios que sus hijos están sirviendo. ¿Cómo ha sido, hermana? ¿Alguna anécdota, alguna parte que usted desee compartirnos, que usted ha mirado la mano de Dios en su vida, en su familia, en el ministerio? Creo que usted diga, yo aquí vi cómo Dios puso su mano y transformó esta situación. Yo creo que debe tener. Sí, fíjate que nosotros en el ministerio del pastorado le sufrimos mucho económicamente, porque en la congregación donde mi esposo estuvo, el pastor encargado llegó como con dinero. Y él empezó y no estaba enseñada a la iglesia, ni a diezmar, a ofrendar. Él todo lo hacía. Él todo lo hacía. Entonces, yo quedé embarazada muy rápido, muy rápido. Y tuve a mis hijos seguido. Entonces, sí, muy seguiditos. Pero, o sea que mi esposo era químico laboratorista, pero dejó su profesión por servir de lleno al Señor. Él estaba trabajando en una compañía que se llamaba La Norteña, donde estaban en control de calidad. Entonces, él recibe el llamado del Señor y deja todo. Y entonces, yo lo conocí ya de lleno en el ministerio. Entonces, aún así nos arriesgamos y empezamos a tener, ¿verdad?, nuestros hijos. Y sí le sufrimos porque la gente no estaba acostumbrada. Sí iba a trabajar, pero sí agarrábamos como por temporadas. Yo vendía cosas, tamales, vendía muchas cosas para salir adelante, pero no estábamos como ahí estables en un lugar. Y él también, de repente, él también dibujaba, hacía rótulos en las tiendas. Ya ve, ahorita pues ya está el teléfono inteligente. Hacía rótulos, tenía esa habilidad. Y luego en los tanques de gasolina de las pipas ponía los números, así ganaba su dinerito, pero no era siempre. Y orando al Señor, Señor, ¿pero cómo le vamos a hacer? Y como a los 7 años estuvimos así, pero Dios no nos dejó. A los 7 años, yo recuerdo que nos invitó un pastor de Mexicali, que se hizo amigo de nosotros, y lo invitó a predicar. Y recuerdo que íbamos en un carro de mis suegros, pues con problemas, ¿verdad? Pero el pastor le dice, Lupito, ven, Olga, tú también, ven. Yo quiero soltar una palabra profética sobre ustedes. Así de aquí en adelante, dice el Señor, por cuanto ustedes han pasado la prueba, no han renegado, no se han quejado, no en nada, ustedes con gozo y alegría. El hermano tenía poco de conocernos. Ustedes le han servido al Señor, dice que de aquí en adelante no sufrirán más la economía. Dios suplirá todas sus necesidades, aunque Él lo ha hecho, pero ustedes ya no vivirán como antes vivían. Y de ahí en adelante,
Creo que de una a otra nos regalaron como 3 carros, hasta para regalar a otros pastores. Wow. Y empezó la bendición. Ya no batallábamos tanto. Ya no batallábamos para comprar comida, para calzar, para vestir. Porque nosotros pues decíamos, bueno, pues, ¿verdad? Ni modo, si no tenemos mucho, pues tenemos lo necesario. Sí. ¿Qué tiene? Nuestro corazón estaba muy lleno de servir a la gente, de servirle al Señor. Estábamos enfocados en eso, sí. Que no nos deteníamos mucho en lo que no teníamos, más bien en cómo Dios nos iba llevando de la mano, porque no faltaba que un vecino que no fuera cristiano nos apoyaba. De una manera, claro, no teníamos solvencia, como luego la vimos, sino nada más lo necesario. Pero ahí empezamos a ver cómo Dios empezó a glorificar. Y una anécdota, una vez entre esa necesidad, le digo a mi esposo, una vez sí, ay no, yo ya me cansé, ya siento inflamado mi estómago de comer puros frijoles, ay, yo quisiera comer pollo. Y le dije, ay Señor, ¿cómo quiero comer pollo? Y en ese mismo día, esa es una de las muchas anécdotas, toca la puerta. Nosotros vivíamos en el comedor de la iglesia. Ajá. Estaba la iglesia y luego el comedorcito. Toca una señora anciana que teníamos mucho que no la veíamos, se había ido de ahí, de la colonia donde vivía, con su hija a vivir, pero ya no iba a la iglesia. Y en eso llega y toca la puerta y le dice, adelante hermana, ¿es usted? Sí, yo soy. Y entonces pásele. Y pasó. Y ya me dice, hermana, pues vengo a visitarla, mire, mi hija le mandó 2 pollos. Ese día, pues no, hombre, fue una fiesta para nosotros. Pollo, le dije a mi esposo y a mis hijos, estaban chiquitos, pollo, llegó pollo, porque durábamos para comer pollo. Ajá. Entonces eran papitas, y verás cómo nos visitaba gente. Yo no sé cómo le hacíamos. Para que atender a los invitados. Y grupos también. De otras, antes se usaba que llegaban grupos, te llegaban porque te lo recomiendan. Amén, vénganse, a ver cómo le hacemos, papitas con huevitos, pero a ver cómo le hacíamos. Y a veces hasta dejaba de darle a mis hijos lo suficiente por darle a otros. Hasta ahora yo digo, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué hacía eso, verdad? Le daba de corazón, pues. Sí, y les daba, vénganse, vénganse, vénganse. Pero después yo decía, Señor, sí queremos, no me estoy quejando, pero sí queremos probar otra cosa. Y Dios de esa manera Dios le mandó su pollito. Sí, pollito, no, pues 2 pollos. 2. Para varios días. Sí, me mandó 2, me mandó abundancia. Esa fue una de las anécdotas que nos pasaron, como esa de que fuimos a un retiro de jóvenes, mi esposo iba a predicar. Y después el pastor ya lo empezó a invitarlo a predicar y a predicar con los matrimonios y todos, pues ya Dios empezó más a orar y a enseñar a la iglesia también. Sí, claro. Que de esa manera la iglesia sigue adelante con la colaboración de diezmos, ofrendas, ¿verdad? Y de todo. Claro. Porque sí estábamos dándole todo, pues, con todo. Sí, Dios honró la fidelidad, pues, en ese tiempo. Sí, en ese tiempo de prueba y de moldear. Sí, sí. de moldearlos. ¿Cuántos años, hermana, duraron ustedes juntos como matrimonio pastoreando? 2. Mi esposo murió en enero y en marzo íbamos a cumplir 38 años. Porque en cuanto nos casamos, al pastoreo. Sí, en realidad desde que me convertí al Señor fue como estar al lado de los pastores. Sin yo venir de una familia de pastores o de gente cristiana. Exacto. No venía. Más bien yo fui la primera que conocí y Dios me llevó a estar como al lado de los pastores. Y si no me invitaban los pastores, yo me pegaba. Pastor, me invita un cafecito. Y andaba pegado con ellos. Entonces sí. Casi prácticamente 2 meses antes de que él muere en enero, y en marzo íbamos a cumplir 38 años de casado. Y todo el tiempo pastoreando. O sea, no hubo un descanso. Sí. Siempre abriendo misiones, pastoreando. Desde que usted
Conocí al Señor. Conoció al Señor. Ha sido. Empezó Así y ha hasta sido. ahorita no ha parado. Hasta ahorita. Hasta ahorita. No ha parado esa fuente. Así es. Esa fuente, pues yo creo que pues ha sido Dios, no ha sido otra, porque yo por mí misma, humanamente, ¿verdad? Sí me canso, Claro. sí como que me canso, pero como que hay algo. Dice uno, no, pues ya no tengo nada que hacer y surgen cosas, ¿verdad? Yo nunca, nunca, cuando muere mi esposo, pues sí me puse medio, como 6 meses, pensé que ya no iba a sonreír. Me vino mucha tristeza. Sí, claro. Mucha Pues tristeza me vino. Pues. Como 6 meses, me veo así en fotos, en transmisiones, digo yo pensé que no iba a sonreír ya. Y digo, pero así estuvimos, él enfermo y nosotros con la iglesia, mis hijos y yo, y el liderazgo de la iglesia con la iglesia. Yo transmitiendo por medio del teléfono a la iglesia, así llorando y todo. Dando ánimo. Dando ánimo. Y yo misma recibí el ánimo al mismo tiempo de dar, Así yo es. misma. Sí. Así es. Y ahorita, primero estaba su esposo como presidente del concilio. Sí. Ajá, entonces, ¿cuánto tiempo tenían ustedes, su esposo, de ser el presidente del concilio? 19 años. 19 años. 19 años. Yo lo acompañé muchas veces. Al principio no, porque mis niños eran pequeños. Yo me quedaba al frente de la congregación, Ajá. junto con los servidores. Pero después, ya que crecieron, empezó a acompañarlo año tras año, donde quiera que él iba. Sí, 19 años. Donde usted fue, sin saberlo, creo, aprendiendo. Algo Dios, así. Dios la fue formando y moldeando para que el día de hoy usted esté como presidenta del concilio. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahora de estar usted al frente? Pues de mucho aprendizaje. Es como empezar de nuevo con un ministerio, como de pininitos. Estoy aprendiendo de los que ya estaban, ¿verdad? Porque en realidad éramos los pastores, pero el pastor principal era mi esposo, porque yo siempre ayudándole en todo, pero enfocada en mi familia, en mi hogar, porque yo veía que muchos hijos de pastores en mi tiempo se perdían. Sí. Y había un lema, tristemente, que decían los hijos de los pastores los peores. Entonces yo decía yo, no, si yo llego a ser pastor, tengo que tener cuidado de que mis hijos no se entristezcan, no sea, pues sí, no terminen no así. Como una competencia, hijos, sí, y la congregación. Y la congregación. Entonces me enfoqué también mucho. Yo misma les daba clases, conforme iban creciendo, iba siendo la maestra de los niños, luego de adolescentes, y así iba. Entonces, pero ya ahorita, pues ahora sí como presidenta, pues no, yo la mera verdad nunca me imaginé que yo, o sea, porque esto de ser presidente, pues no es que yo diga mi esposo era y yo lo agarro. No es así, no es así. Me proponen, claro, yo dije sí, pero yo digo, no creo que quede. O sea, usted dijo sí a que la propusieran. A que si te proponemos, y yo la pensé, platiqué con mi hijo, pues, ¿usted cómo se siente usted? Yo me gustaría que si usted puede, sí, me decía mi hijo, el que es pastor. Pues bueno, pues Dios me ayude, porque yo en realidad sí vi como mi esposo, sí siempre llevaba esa carga. Sí, también tienes lo suyo, también, el ser presidente. Sí, también tiene lo suyo, desgastes y todo eso. Entonces yo le dije sí, pero dije yo, porque no era la única, dije no creo que vayan a optar por mí. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que sí. Quizá no todos, pero por mayoría de votos, sí, claro, porque así lo hicieron. Cuando quedé dije, ay, Dios mío, me acuerdo que me quedé en shock. ¿En qué me metí ahora? ¿En qué me metí eso? ¿En qué me metí ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo acepté porque dije, no creo. Obligada otra vez. Otra vez obligada. Mi vida ha sido obligada. Sí, por necesidad acepté, por necesidad, sí, porque yo veía a los pastores como
Pues sí, es que la muerte es como la iglesia. Cuando mi esposa muere, la iglesia estaba, sintió, dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y pastora, ¿usted va a seguir o no? ¿Van a enviar a otros? No, vamos a seguir. Igual los pastores. Claro. ¿Y quién nos irá a tocar? ¿Qué clase de carácter? Esa incertidumbre, esa incertidumbre. Entonces yo por necesidad, aunque dije yo no soy capaz. No soy capaz yo de ¿quién? Solamente Dios es el único que va a ayudar a quitar toda turbación, cualquier incertidumbre. Y pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Y pues ya ni cómo hacerme para atrás. Pero y ahora sí, hasta aquí Dios es donde la ha llevado. Qué bonito, hermano, porque ahorita estoy escuchando el testimonio de nuestra hermana. Me voy hasta su niñez una vez más. Y cómo Dios nos elige. Nosotros no tenemos ni idea, pero cuando es Dios el que pone sus ojos sobre nosotros, no hay vuelta atrás. O sea, no hay vuelta atrás. Dios va acomodando las cosas de tal forma que nosotros, estando dispuestos, Dios va a cumplir su propósito en la vida de cada uno. Así es. Nosotros volteamos y nos miramos y no nos podemos ver como Dios nos ve. Sí. Como Dios ve, tú me vas a ser útil. Y nosotros no nos sentimos útil, pero Dios dice, tú me vas a ser útil en esto. Es cierto, porque yo, aparte de que manejé los sentimientos que te platiqué, sufrí de complejos y traumas por la misma vida como nos hablaban, que nos llevábamos. Y dije yo no voy a servir para nada, no creo. Era el pensamiento. Era el pensamiento, pero Dios, pues, Él sabe cómo hacerle para cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar, que ha sido un recorrido y que sigue el Señor haciendo su obra en mí todavía. Claro. Todavía. Así es. Hermana, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias por compartirnos su testimonio, hermanos. Es a grandes rasgos con estas experiencias vividas por nuestra hermana. Creo que si nos sentamos a platicar realmente así, todo, pues aquí nos quedamos otras 3-4 horas. Sí, hay muchas cosas. Muchas cosas, muchas anécdotas, mucho testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, en su esposo, en sus hijos, en sus nietos, creo ya ahora. También. Gracias a Dios. Los pequeñitos ahí van también. Ahí van. Hay que evangelizarlos también a ellos. Ahora van sobre los nietos. Sobre los nietos, que continúe esa bendición. Sí. Que continúe esa bendición del Señor generación tras generación. Muchísimas gracias, hermana Olga. Gracias. Olga Tapia, la presidenta del concilio. Gracias, hermano. Comparta este testimonio de nuestra hermana, que sea de bendición para usted, cómo Dios puede usar tu vida, aunque ni tú ni yo lo podamos creer. Amén. Dios le bendiga, hermana, muchísimas gracias. Y bueno, esto fue Testimonios de Vida con nuestra hermana Olga Tapia el día de hoy. Dios les bendiga.